¿Se te hace un lío la mitosis y la meiosis te suena magia negra? No te preocupes que hoy el drama se termina. En el vídeo de hoy vamos a hacer un juego de la mitosis y la meiosis que va a ir de más fácil a más difícil. Vete contando cuántas aciertas y al final vemos el resultado. Y recuerda que si necesitas más tiempo para resolver las preguntas, solo tienes que parar el vídeo. ¡Que comience el juego! Primera pregunta. ¿Qué ves en la imagen? Así, sencillo. Se trata de una mitosis y lo sabemos porque el resultado de esta división son 2 células hija con idéntico material genético al de la madre y no 4 células hija como en meiosis. Y además no hay ni recombinación ni nada que nos hiciese pensar que pudiese ser una meiosis. Segunda pregunta, lo mismo, ¿qué ves en la imagen? Vale, este es un pelín más difícil. Es meiosis 1. Vemos que de una célula madre salen 2 células hija. Esto podría hacernos sospechar que pudiese ser una mitosis, pero no. Fijaros que hay recombinación. Los cromosomas han intercambiado algunos fragmentos, así que sin duda meiosis 1. Y además no es meiosis 2 porque el resultado son 2 células hija y no 4 que serían en meiosis 2. Vamos con la tercera pregunta. También es que ves en la imagen, pero en esta ocasión tienes que concretar qué etapa estás viendo y si es de mitosis o de meiosis. Es una metáfase porque todos los cromosomas están alineados en fila india en la placa ecuatorial y se trata de una metáfasis de mitosis y no de meiosis, porque no hay atisbo de recombinación y además solo hay una célula madre. Si fuese una meiosis tendría que ser meiosis 2 porque es la única meiosis en la que en metafase los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial. Y en este caso, si fuese meiosis 2 tendríamos 2 células madre y 4 células hija. Así que descartado. Y sobre esta pregunta vamos a darle otra vuelta. ¿Es una célula haploide o diploide? ¿Y cuántos cromosomas tiene? Pues es una célula diploide porque vemos que tiene pares de cromosomas homólogos. 2 grandes y 2 más chiquititos, siempre uno proveniente del padre y otro de la madre. Y tiene 4 cromosomas. Ponemos entonces 2n igual a 4. 2n haciendo referencia a que es diploide y 4 al número de cromosomas que van a estar agrupados en homólogos, emparejados de 2 en 2. Superada la pregunta 3, vamos a la pregunta 4. ¿Qué etapa vemos en esta imagen? Es metafase 2 de meiosis, es decir, la metafase de la segunda etapa de la meiosis. ¿Y por qué lo sabemos? Primero vemos 2 células madre, cosa que ya nos da una pista de que estamos en meiosis. Segundo, vemos que los cromosomas han sufrido recombinación, han intercambiado fragmentos, patitas, cosa que ya fijo nos indica que efectivamente es una meiosis. Y tercero, vemos que los cromosomas están alineados en la placa ecuatorial en fila india y no en parejas, por tanto nos indica que es meiosis 2 y concretamente la metafase. Y sobre esta imagen planteamos la misma pregunta, ¿es haploide o diploide? ¿Y cuántos cromosomas tiene? Esta pregunta es extra, ¿vale? Pues lo primero, vemos que son 2 células haploides, N, porque no vemos parejas de cromosomas homólogos dentro de la misma célula. Aquí solo hay un cromosoma grande y uno pequeño, que no son pareja. Y luego contamos 1, 2 y queda que es una célula N, es decir, haploide, con 2 cromosomas. Ahora vamos a dibujar un poquito. Insisto que si necesitas más tiempo, para el vídeo. Y la quinta pregunta dice, dibuja una anafase mitótica de una célula 2n igual a 4. Pintamos la célula, que la podríamos hacer ya casi entrando en citocinesis, así con ese surquito. Los centriolos con el áster, las fibras del uso acromático y finalmente los 4 cromosomas partidos por la mitad y migrando cada
patita o cada cromatida a cada uno de los polos. Pero es importante que pintemos parejas de cromosomas homólogos, porque se trata de una célula 2N y por tanto es diploide. Así que pintaremos dos cromosomas grandes, uno por ejemplo azul y el otro rosa, y dos cromosomas más pequeñitos, también uno azul y uno rosa. ¿Y listo? Vale, para rematar la pregunta 5, otra subpregunta con maldad. El resultado de esta división, ¿qué células da? ¿Células haploides o diploides? ¿Y con cuántos cromosomas? Pues el resultado de esta división dará células diploides 2n igual a 4, es decir, con 4 cromosomas. ¿Te sorprende? Seguimos teniendo parejas de homólogos, dos grandes, uno rosa y uno azul, y dos pequeños, uno rosa y uno azul, ¿no? Y también tenemos 1, 2, 3 y 4 cromosomas en cada célula, ¿verdad? Lo único que ahora tenemos cromosomas con una patita o cromátida. Pero hay que tener en cuenta que una célula normal, una célula que no se está dividiendo, solo tiene cromosomas con una patita y no con dos. Solo genera esa segunda patita cuando se va a dividir en la interfase, concretamente en la fase S. Si no, la célula no va a tener cromosomas con dos patitas y una patita es una réplica exacta de la otra patita. No le aporta una información genética nueva, es lo mismo. Sexta pregunta. Dibuja una profase 1, concretamente diploteno, de una célula 2n igual a 4. Seguimos con los dibujitos y el resultado sería algo así. Vemos que de forma bastante cutre, por otra parte, he pintado el intercambio de fragmento de cromosoma entre parejas de homólogos. Y en diploteno ya están comenzando a separarse estos cromosomas de esta estructura bivalente que formaban para recombinarse. Y de hecho se aprecian los quiasmas que podemos indicarlos. Y volvemos con la preguntita de Marras. El resultado de esta división daría células haploides o diploides. ¿Y con cuántos cromosomas? Pues tendríamos que hacer todo el proceso de la meiosis, aunque sea mentalmente. La primera división meiótica daría dos células hija que ya son N porque solo tienen un cromosoma grande y un cromosoma pequeño. Es decir, ya no tienen cromosomas homólogos, aunque estos tengan dos patitas. Entonces serían dos células N igual a 2. Y en la segunda división meiótica separamos las cromátidas de un cromosoma y obtenemos 4 células N igual a 2, con 2 cromosomas. Pero estos cromosomas no son homólogos, ya que tenemos uno grande y uno pequeño, solo uno de cada. Y estos cromosomas, a diferencia de la etapa anterior, solo van a tener una patita o cromatida. Y vamos con la séptima pregunta con una foto más realista. ¿Qué ves? Se trata de una metafase temprana porque se ve que los cromosomas aún se están empezando a mover y colocar en la placa ecuatorial. Y es una célula 2n igual a 4. Ya lo decimos del tirón. ¿Y podría ser una metafase 1 de una meiosis? Pues no. Fundamentalmente porque no vemos ningún atisbo de recombinación. Tampoco vemos que los cromosomas parezca que hayan estado juntos en homólogos y apareándose. Los cromosomas homólogos están separados y cada uno a su bola. Pero es verdad que esta preguntilla podría ser un poquito trampa en algunas ocasiones, sobre todo si los cromosomas aún no están alineados en la placa ecuatorial, que en ese caso ya lo veríamos claro. O si viésemos alguna pista de que pudiese haber sobrecruzamiento y nos podría generar dudas. Pero creo que en esta ocasión está bastante claro que es mitótica, una metafase temprana de mitosis. La pregunta 8 es otra vez ¿qué ves? Pero en esta ocasión con una foto real de una célula vegetal de varias células vegetales que se están dividiendo. Y se ven dos cositas. Una anafase por aquí y una metafase por allá, de mitosis, claro, porque los cromosomas están alineados en la placa ecuatorial de forma individual, en fila india y no en parejas,
aunque es verdad que es un poquito difícil de ver. Y la verdad que el número de cromosomas no lo veo muy claro. ¿Verdad que los dibujitos que solemos hacer no tienen nada que ver con la realidad? La pregunta 9, son 10, ¿vale? Pues la pregunta 9 es: ¿cuál es la importancia biológica de esto? Y esto que se ve en la imagen es el final de una profase 1 meiótica, la diacinesis, en la que se ha producido un sobrecruzamiento y ahora se observan los quiasmas. Pero la pregunta dice que cuál es la importancia biológica, no qué etapa es. Y el significado biológico de este proceso, de este sobrecruzamiento, es la variabilidad genética que proporciona a las especies, porque al combinar los cromosomas genera nuevas combinaciones genéticas. Hacen que las células sexuales que derivan de estas meiosis tengan una combinación genética única y que también los descendientes que surjan de estas células sexuales tengan un ADN único, de manera que los descendientes van a ser todos diferentes entre sí, también diferentes a sus padres, y esto favorece una diversidad genética dentro de las especies y contribuye a que éstas se adapten al ambiente y por tanto a la evolución, así que es bastante importante. Y la última pregunta, la número 10, es: completa esta tabla que compara la mitosis y la meiosis. Esta es tocha, vas a tener que parar el vídeo fijo. Y este es el resultado. ¿Cuántas divisiones hay? Una en mitosis, 2 en meiosis, meiosis 1 y meiosis 2. ¿Cuántas células hija se obtienen? En mitosis 2 células hija y en meiosis 4 células hija. Tipo de células que se producen: diploides 2N en mitosis y haploides N en meiosis, donde ocurre en células somáticas en mitosis y en células germinales, es decir, óvulos y espermatozoides, en el caso de la meiosis. ¿Ocurre recombinación genética? Pues en mitosis no y en meiosis sí. ¿Cuándo se separan las cromátidas hermanas? En mitosis se separan en la anafase, pero en meiosis se separan únicamente en la anafase 2, no en la 1. ¿Cuándo se separan los cromosomas homólogos? Pues en mitosis no ocurre y en meiosis ocurre en la anafase 1. Y gracias a esta última preguntita ya tienes un buen resumen de la mitosis y la meiosis. ¡Ale, listo para el examen! Ahora toca ver cuántas has tenido bien, y si son pocas, ponte menos de 7. Te recomiendo que veas los vídeos de la mitosis y meiosis que dejaré en la cajita de descripción, le des un repaso a todo esto e intentes volver a hacer el juego, a ver si obtienes un mejor resultado. Bye bye.